porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Nuestro verdadero problema. Y leemos en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un versículo muy corto, pero muy clave y muy decisivo y muy literal, muy diciente. No tengo que buscar, no tendría que buscar otros versículos de apoyo, pero los voy a dar para entender que nuestro verdadero problema es el pecado. Por cuanto todos, está hablando de ti y de mí, por cuanto todos pecamos y están, tiempo presente, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo así? O sea, yo defino si voy al cielo o al infierno en esta vida según el camino que decida andar. Pero si yo ya decidí entregarle mi vida a Cristo y que Cristo vaya cambiando mi vida, y obviamente mi vida va mostrando esos frutos y esos cambios y se ve la fe a través mío, entonces ¿por qué estoy? ¿Por qué es presente? ¿Por qué significa que es presente todavía que estoy destituido de la gloria de Dios? Pues este versículo aplica para el que sigue viviendo en el pecado. Por cuanto todos pecaron, porque nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, el pecado tiene que ser un consecuente, no una conducta o un hábito. Por cuanto todos pecaron y están, todos los que continúan viviendo en el pecado están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿de qué pecado se refiere? Tal vez yo adultero, no, yo robo, no, yo miento, no, yo asesino. No, cada quien podemos decir, tenemos pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de cualquier diferencia. Pero quiero enseñarte hoy que nuestro verdadero problema es el pecado, pero el principal pecado lo habla la carta de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, Jesús estaba hablándoles a los discípulos, convencerá al mundo de pecado, no a la iglesia, al mundo. Cuando no aceptamos a Cristo Jesús, cuando no creemos en Dios, cuando no nos congregamos, cuando nos da igual y saber de Dios o no saber porque creemos que somos buenos y vamos para el cielo, estamos en el mundo. Y el Espíritu Santo necesita convencernos a nosotros cuando estamos en esa condición. Y dice que convencerá a todo el que anda en el mundo, a todo el que se deleita en el mundo, de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. E inicia diciendo de pecado. El versículo 9 nos muestra cuál es el pecado más grande del mundo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande del mundo? ¿El robo, el asesinato? No. No creer en Jesucristo. No creer que Él es el único medio para llegar al Padre. No creer que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No creer que Él fue el único que murió en la cruz. Y que tú y yo no necesitamos otro intermediario. Que ni el Papa, ni la Virgen María, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ni Buda, ni las obras, ni nada en este mundo nos hará tener una eternidad en el cielo, si no es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca dijo, yo soy el camino y hay más caminos. Él dijo que Él es el único camino, el único mediador.
el único que murió en la cruz. Por eso el pecado más grande del mundo es no creer en Jesucristo. Y por ende, cuando no creo en Jesucristo, robo, mato, miento, adultero y hago cosas semejantes a estas, como lo nombra Gálatas en las obras de la carne. Porque solamente los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y hemos permitido que Dios obre en nuestra vida, es que todos estos hábitos se van. Y ya nos cuesta hacer estas cosas porque sabemos que no están bien. Pero antes no, antes nos deleitábamos y era antes un gusto y un placer. Por eso no creer en Jesús es el mayor pecado. Y mi pregunta es, ¿crees en Jesús? Muchos me dirán sí. ¿Le sigues? No. Entonces no crees en Él. Porque fe es unidad. Fe significa permanecer en Él. Juan capítulo 15 versículo dice, yo soy la vid, o sea Cristo, y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, en Cristo, y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Es una vida que muestra que Cristo habita en Él. Porque separados de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. O sea que si crees en Jesucristo, permaneces en Jesucristo. A la forma de Jesucristo, como dice la palabra de Cristo. No significa, si tú le preguntas a una persona hoy que está en un prostíbulo, ¿crees en Dios? Sí, yo creo. Muchos creen en Dios, todos creen en Dios, pero no viven conforme a lo que cree Dios. No viven conforme a la fe de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, ¿cuál es nuestra fe? Primero, nuestro verdadero problema es el pecado, y el pecado es no creer en Jesús. Y muchos podemos decir, creo, pero no le sigo. Igual no le crees. Y el no creerle a Dios y no seguirle nos va a abrir puertas a que podamos entrar en todas las obras del pecado. Mentira, adulterio, orgías, pleitos, enemistades, mentiras, chismes. Muchas cosas en Gálatas que podemos encontrar. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos estamos destituidos, y Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay hombre bueno en la tierra, que haga el bien y nunca peque. No lo hay, dice la palabra de Dios. Y en Proverbios capítulo 20 versículo 9 dice la palabra de Dios, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir? Nadie lo podemos decir. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el mayor pecado es no creer en Jesucristo. Increíble cómo la Biblia nos revela su verdad y nos muestra cuál es el pecado más grande. No sé cómo tú estés viviendo, yo llevo mi vida de la manera en que la palabra de Dios me enseña cada día a través de mis errores y mis falencias para tratar cada día de acercarme más a Dios y poder entender que separado de Él no puedo hacer nada y tratar de llevar el más fruto posible, entendiendo que todo lo bueno que pueda salir de mi vida no depende de mí, sino solamente es Dios por su gracia que hace que los frutos suyos broten en mi vida. Todo el mérito es de Dios. Todo el mérito es de Dios. Por eso nuestro verdadero problema es el pecado, pero el principal pecado del mundo es no creer en Jesús. Y el principal pecado también dentro de la iglesia, porque algunos solamente van a la iglesia y no han aceptado a Cristo Jesús, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Claro, Dios nos conoce. Por nuestros frutos seremos conocidos. Dios sí que nos conoce, porque Dios nos puso para que llevemos mucho fruto y para que ese fruto permanezca. Pero la buena noticia es que Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, ya tenemos un precio, una paga por el pecado. Ya tenemos el salario
por el pecado. Ese sí no se queda sin precio, sin paga, sin salario, sin bonificación. Es la muerte. Es directamente una vida apartada sin Dios. Muerte significa separación. Infierno significa ausencia de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso dice, porque la paga, el precio, la dádiva, el salario del pecado, de tu pecado y el mío es la muerte. Es vivir separados eternamente de Dios. Pero dice, más la dádiva, más la paga, más el regalo, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que sí, tu pecado y el mío, no creer en Cristo, nos lleva directamente a un infierno. Pero cuando aceptamos la otra paga, el otro regalo, obtenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos entregar nuestra vida a Cristo para liberarnos de esta paga? No queremos ese tipo de paga. No lo puedo explicar en unos pocos minutos, pero quiero decirte que si quieres, escribas en este chat a esta página de YouTube. Escríbenos, déjanos tu teléfono si eres una persona que escuchas por primera vez y quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús. Y quieres decir, ya no quiero pecar más, quiero creer en Cristo, quiero vivir bajo esa fe, quiero sujetarme a lo que dice la palabra de Dios, quiero empezar a orar, quiero leer la Biblia, quiero congregarme en un lugar donde haya una sana doctrina, donde pueda renovar mi mente, quiero sujetarme a una autoridad espiritual, a un don ministerial, a un pastor. Quiero vivir diferente, quiero vivir esa vida abundante de la que han hablado. Quiero que el deseo de Dios se cumpla en mí. Te invito a que si eres nuevo y lo quieres hacer, escribas tu número telefónico allí y te podamos contactar. Y podrás dejar lo que es nuestro verdadero problema, el pecado. Y con esto continúo, mostrando que tenemos un problema grande y que la solución solamente está en Cristo Jesús. Solamente Cristo pagó y murió en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero aunque Cristo murió por todos, dice, Él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No todos hemos decidido aceptar a Cristo porque hay muchas opciones, muchas respuestas, muchas tal vez cosas por las cuales no lo hemos querido hacer y cada quien entenderá algunas, pero tal vez es porque queremos continuar pecando, tal vez porque queremos justificar nuestro pecado, tal vez porque no queremos tener esa cobertura, tal vez porque no queremos tener límites, tal vez porque creemos que la libertad significa que podamos hacer lo que queramos sin que nadie nos diga nada. Pero la libertad es conocer la verdad. Eso es lo que habla Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que todo el que quiere ser libre o todo el que es libre vive bajo la verdad. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos nuestro verdadero problema. Ayúdanos a cambiar cada mañana, Dios, a mostrar esos frutos de arrepentimiento en nuestra vida, para que podamos mostrarte a ti, mi Rey, que estamos anclados a la vid. Como pámpano, bendito Dios, damos tu fruto en nuestra vida. Necesitamos permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en nosotros, Dios. Sé que en esto eres tú glorificado, Padre, en que llevemos mucho fruto, en que podamos ser verdaderos hijos. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por estos días de estudio bíblico y gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Gracias por los que hemos podido solucionar este problema, pero también oro por los que aún continúan en el problema del pecado y no quieren creer en ti como el único y suficiente Salvador personal. Padre, que tu luz llegue a ellos también y que puedan tener un encuentro contigo real y verdadero. Te amamos, Rey, te bendecimos y te damos gracias por esta mañana, por habernos permitido orar y entrar a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, escóndeme
En ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, Señor.